Para algunas personas el español puede parecer un idioma muy difícil. Y de hecho en Colombia hay la costumbrita de decir que el español es un idioma muy difícil. Que es el más Es difícil el, de sí, todos. o el más difícil. Pero pues queremos ver si esto es realmente verdad. Queremos ver qué partes del español son difíciles. Susana preparó un par de factores que hacen el español difícil para las personas que lo aprenden. Yo no sé cuáles. Entonces vamos a ver qué me parecen a mí como hablante nativo del español y vamos a compararlos un poco con la experiencia de Susana como persona que enseña español y que tiene estudiantes y que aprendió español de adulta. Y vamos a ver qué conclusiones sacamos de todo el tema. Yo quiero también que miremos si estos problemas pueden tener las personas que hablan inglés. Ok, ¿qué Por tanto ejemplo, afectan que estos tanto... problemas Ajá. a las personas, a los angloparlantes que están aprendiendo español? Sí. Ok, entonces vamos a ello. Yo quiero que hablemos solamente de las cosas problemáticas desde el punto de vista de la gramática en español, no de otros factores, ¿sí? Ok, El primer factor son los tiempos pasados. Es la cantidad de tiempos pasados y la conjugación de los verbos en el pasado. sí. ¿Sí? El problema para los eslovacos y para todos los eslavos, el primer problema es que en los idiomas eslavos no existen tantos tiempos pasados, existe un tiempo pasado. Sí, ¿Sí? un presente, un futuro y chao. Y un pasado, sí. Y un pasado. Como hay. Entonces, primero entender que sí, de verdad necesitamos tantos tiempos pasados, es un problema y después empezar a conjugar. Aunque, Usarlos en los lugares correctos, y sí, claro. usarlos correctamente. Uh, yo creo que para los eslavos, el problema no es entender que cada persona tiene una forma de verbo diferente, porque en los idiomas eslavos eso sí existe. Lo cual puede ser que sea un problema para los angloparlantes. En cada persona... bueno, en este caso creo que esto es algo que en Yo general... leí, tú leíste, él leyó, nosotros leímos, o sea, es un poquito más complicado que en inglés. Sí, pero en inglés sí hay varios tiempos pasados. Sí, eso sí. En el inglés no existe el imperfecto. Es cuando yo era niña, íbamos cada... I used to. When I was... Pero no es una versión No por es... aparte. Sí, en el español hay más tiempos. Pero en el inglés hay más que en eslovaco, por ejemplo. En inglés hay más tiempos. Entonces puede no ser tan problemático Sí. o tan diferente como para un eslovaco Sí. o como para un chino en donde no hay, donde también, sí, o Sí. idiomas asiáticos. Entonces, por mucho tiempo, por un tiempo largo, yo hablaba, cuando yo fui niña, yo viví en bla, 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 y yo tuve, y así, uno habla así. Y realmente si tú escuchas a muchos extranjeros, hablan así. Para los que tengan curiosidad, la manera en la que eso se debería decir, o usualmente la manera en que un nativo dice eso es cuando yo yo era... era niña, yo vivía en tal Ajá. lugar, yo tenía un perro. Sí, Yo era una niña así, alegre y todo sí, eso. es muy común. Es Sí, muy es común. muy común. Ese es el primer problema. Y estoy de acuerdo, sí, definitivamente yo creo que los tiempos verbales y las conjugaciones en español pueden ser de lo más difícil, Sí. de las partes más difíciles del español. Y lo interesante es que de los tiempos verbales más difíciles, el más difícil para mí fue al principio es pasado simple, aprender a conjugar, porque tiene muchos verbos irregulares. Y la conjugación es algo confusa, porque tú vienes del tiempo ¿Qué presente. es yo fui? Yo fui. Pero en el presente tú dices, yo hablo, tú hablas, él habla. Y en el pasado, yo hablé, tú hablaste, él habló. O sea, la gente empieza a confundirse con yo hablo claro. en el presente, que es yo hablo, y en el pasado, él habló. Sí. Y los irregulares, yo quise, tuve, puse, pude, tuve, estuve.
Y son los más comunes, además. Ajá. Los verbos más comunes son los que Sí. son irregulares. Hacer, hice, Sí. tener, tuve, estar, estuve, poner, Puse. puse, poder, pude, tener, tuve, Sí, claro. venir, vine. Ajá. Es que es muy... Sí, no es intuitivo. Sí, hay No es muchas nada intuitivo. irregularidades. Sí. Comparando, por ejemplo, con el imperfecto, donde hay solamente 3 verbos irregulares. O sea, es ser, ir y ver. Ajá. Sí, el Claro. resto es regular. El resto es regular. Ujú. Entonces, eso. Es interesante, porque realmente... Y es el que más se usa. Es el el pasado que simple. más se usa, sí. Sí. Entonces, la primera cosa es... Ok. ¿Sí? Seguimos. La segunda es la concordancia de tiempos. Eso significa... Ujú. Por mucho tiempo yo hablé así. Él me dijo ayer que no viene. Ajá. Ella me llamó que no tuvo tiempo. Algo así. Si uno habla así. Ujú. ¿Por qué? Porque en eslovaco funciona así. Ajá. No existe, no se cambia el tiempo de la oración subordinada. ¿sí? Claro. Con eso tal vez yo creo que no tienen problemas los angloparlantes porque es muy parecido en el inglés. Él me dijo que venía. He told me he would come. He was coming. Sí cambia. Si cambia, sí. aunque no de la misma manera, pero sí cambia. O sea, Sí, la lógica... no puedes decir he told me he comes. Ajá. Sí, no lo puedes decir en presente. En eslovaco se dice así. Yo he escuchado a los extranjeros hablar así y hablan así. Para empezar a hablar bien, uno tiene que estudiarlo. Tiene que mirar porque es confuso. Porque tú dices, él me dice que viene, pero él me dijo que venía. Claro. ¿sí? Tú dices, él me dice que tendrá tiempo mañana, pero él me dijo que tendría tiempo mañana. Él me dice que ayer no estuvo en casa, pero él me dijo que no había estado en casa. Sí. ¿sí? O sea, esto es Sí. muy es confuso. delicado. Dura Sí, mucho claro. tiempo, muchísimo tiempo. Eso ni contar con las formas del subjuntivo. ¿sí? En esas oraciones. Sí, pues eso Es- puede tomar bastante tiempo en que uno se acostumbre Sí, a esas cosas. es la segunda. Ok. Y creo que para angloparlantes de pronto este no es el más complicado. Porque ya están acostumbrados, pero yo creo que igual sí tiene un factor de que pues uno tiene que aprender exactamente cuál va con cuál. Entonces... Bueno, la tercera cosa que yo creo que es difícil para todo el mundo, si no viene de un idioma romance, es el subjuntivo. Porque este no existe, solamente existe en los idiomas romances y creo que algo parecido existe en alemán, pero no más. Ajá. Es algo que viene del latín y que es algo que no tiene sentido para el resto del mundo. Sí. Hay una anécdota que me pasó a mí cuando yo le dije a mi esposo, yo quiero que vienes mañana, que vengas. Yo, ¿cuál vengas? No, el subjuntivo. ¿Cuál subjuntivo? Yo ni me di cuenta que existe. Es que yo sabía que los verbos tienen muchas formas raras que yo no entendía, pero ¿cuál es el subjuntivo? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es cuál? Obviamente yo tampoco sé exactamente cómo se llaman, sí, pero si me dices quiero que vienes, evidentemente suena mal. Sí, es como, Suena no, mal. Sí, no, pero es, entiendes. pero sí. Se entiende, La gente me claro. entendía Sí, claro, o sea, no no era algo que impedía sí, que... no impide la comprensión, Sí. no impide la comunicación básica, pero sí es un Sí. detalle. Y además dices, yo quiero que tengas, pero yo quise que tuvieras. Además que tiene que ver con el Y segundo además punto. tienes, hayas tenido y hubieras tenido, o sea, eso es parte del Sí, subjuntivo. todo eso, yo creo que se conecta mucho con los dos puntos anteriores. Sí, sí.
Sí, lo que pasa es que complejísimo. se multiplican todas estas cosas, ¿sí? Las conjugaciones son difíciles y tienes que tener concordancia. Y tienes que tener concordancia en todas estas conjugaciones y todo esto, todas las conjugaciones diferentes tienen concordancias diferentes y el subjuntivo es difícil. Y el subjuntivo entonces aplica a todas estas conjugaciones y todas las concordancias, agrégale el subjuntivo a todo, entonces se te... Además, con el subjuntivo lo que pasa es que las reglas no son completamente claras. Porque sí existe una regla, el subjuntivo se usa allá donde se habla de algo que no es completamente real, que es algo... deseo, algo imaginario, algo no sé qué, pero no siempre. Si no es... Por ejemplo, lo usas para, cuando vengas, yo te ayudo, pero si vienes, yo te ayudo. O sea, porque con cuando sí y con sí no uso el subjuntivo. No creo que él venga. No creo que él venga. Pero yo creo que él viene. ¿Por qué? Sí, entonces claro. uno tiene que ir aprendiendo de a poquito. Como casi que cada uso aparte. Aquí sí. Y son muchísimos. Es muy complejo. Sí, y esto creo que a los angloparlantes les cuesta igual que a todo el mundo. Que de verdad sí creo que... Estoy seguro que existe en francés. En italiano. En italiano existe también. Lo más probable es que exista en portugués también. No sé si en rumano. Si alguien sabe, nos lo puede Sí, confirmar. si alguien habla rumano, confírmenos si en rumano y en portugués existe. Yo imagino que sí. Imagino que sí, porque sí parece ser una característica del latín. Pero sí, en inglés no existe y esto es algo que cuesta. Esto es algo que le cuesta a las personas que aprenden español. Sí. A los estadounidenses y a todo eso. Entonces, definitivamente creo que le va a costar prácticamente a todo el mundo. Bueno, y el cuarta y la última cosa difícil, que tal vez puede sonar muy sorprendente, son los artículos. Lo cual es súper básico y, no sé, como que la regla es bastante clara, pero no es tan clara. No hay regla. Es súper confuso para los eslavos porque en los idiomas eslavos no existen los artículos. Entonces, para nosotros los eslavos, los artículos son algo que nos estorba en las oraciones. Sobra. Que nos sobra, que para qué. Claro. Entonces yo hablaba mucho tiempo, casa está vacía. Y mi esposo me dice, ¿cómo puedes empezar una oración sin un artículo? Yo, normal, ¿por qué no? Casa está vacía. Casa está vacía, no está claro. Sí, claro. No hay... Está súper claro. No hace falta. Y yo, a pesar de hoy en día enseñar español, tener español en un nivel C1 según los test de gramática, yo sigo cometiendo errores y bastantes errores con los artículos. El tema de los artículos es tema de pura costumbre, es tema de puro haber escuchado cada combinación. Pero si llevo 18 años en Colombia. Voy a iglesia. ¿Va artículo o no va artículo? ¿Sí? Para saber eso tienes que haber escuchado la frase voy a la iglesia suficientes veces como para que cuando tú piensas en ir a la iglesia dices, en este caso va artículo. Sí. Y eso es caso a caso. Yo siento que ya pues hay casos donde ya no me pasa. Realmente sí. Pero todavía hay casos que me sorprenden, que yo me quedo como que va o no va, o cuál va. Sí, porque no has escuchado ese caso en concreto, entonces dices, ¿va o no va? Ni idea. Por ejemplo, conjugación de verbos. Vamos a ver la conjugación de verbos. Pero vamos a ver la conjugación de los verbos regulares. Porque hay así y allá no. Como que... Sí, y hay una regla, tiene una sensación diferente cuando dices, vamos a ver la conjugación de verbos. Entonces estás usando la conjugación de verbos, es una cosa, conjugación de verbos. Y cuando dices, vamos a ver la conjugación de verbos regulares, estás hablando de esto otro. Se siente como dos cosas, ¿sí?
pero no es claro, no es obvio, no es algo que te pueda decir, mira, esta es la regla, cuando no, es simplemente una sensación que da poner o no poner el artículo y es totalmente caso a caso. Sí. Y claro, a todos mis estudiantes les pasa, Claro. pero a ellos les pasa en cosas más básicas que Claro. yo ya las sé. Por ejemplo, no sé, ayer fuimos a la casa de Juan. La casa es grande y tiene ventanas grandes. Aunque cuidado. La casa, porque ya Sí. hablaste de la casa antes. Aunque cuidado, se puede decir, ayer fuimos a casa de Juan. Ah, ok. Para ser No, aún no más, importa, no para ser importa. aún más confuso, se puede decir Se puede de ambas decir, maneras. pero, o por ejemplo, ayer vi a la hermana de Juan. Ujú. Sí. Ahí sí no hay, ahí no se puede decir vía hermana, eso suena súper Son raro. casos claros. Son casos ¿sí? claros, sí, son casos Pero hay evidentes. casos que... Sí. Entonces, Son los casos del día a día, son lo que se utiliza mucho día a día, eso pues ya... ok, ¿hasta qué punto tú crees que los angloparlantes tengan problema con eso? Mucho menos que los eslavos. Los casos Porque concretos... existe. Primero claro, existen en los inglés hay artículos. Creo que hay menos artículos, en español hay más, entonces a los angloparlantes les puede costar escoger el artículo indefinido, ¿sí? Porque en inglés solo es the. Pero acá es el, la, ¿sí? Es los, tiene plural, tiene género, ¿sí? En inglés solo es the, es para todos los géneros. Hay un artículo Y indefinido, ¿sí? una hay... Porque en inglés no hay género gramatical, ok, sí, claro. ¿sí? Ese tema les puede molestar un poquito, pero hay artículos. Entonces, la idea de que a veces se pone y a veces no, y de que hay que encontrar dónde se pone y dónde no, yo siento que no es tan complicado. Ya existe en inglés, ¿sí? I went to church, ¿sí? Pero I went to the factory, por ejemplo, ¿sí? A veces se pone, a veces no, ¿sí? Entonces, en eso es similar. Los casos son diferentes, ¿sí? Se usa de manera diferente. Se pone en unos lados donde en español no se pone, Sí. y no se pone en lados donde en español sí se pone. Pero la lógica existe. Pero la lógica existe, entonces es solo... No hay que hacer lo que hay que hacer un poco con personas que no tienen artículos en el idioma, que es explicarles, mira, esto es un artículo, hace esto. A veces se pone y a veces no, ¿sí? Porque ya está interiorizado. Entonces creo que debe ser considerablemente menos difícil para un angloparlante aprender a usar artículos en español. Creo que esto no debe ser tan difícil para los angloparlantes. Entonces, estas 4 cosas son las cosas que yo considero las más complicadas en la gramática de español cuando uno está aprendiendo. Hay más, pero estas 4 son las que a mí me parecen. Sí, me parece que definitivamente, gramáticamente, esas son las 4 más difíciles. Sí. Creo que una fuera de gramática puede ser asunto de la velocidad del español, de la que hablamos en otro video. Pero es para entender. Sí, si no lo has visto, puedes verlo aquí, en la tarjetita de información, te lo vamos a dejar. Hablamos sobre por qué el español suena tan rápido y por qué es tan difícil de entender. O por qué puede parecer tan difícil de entender para muchas personas. Creo que eso es un factor de dificultad también importante, pero es no gramático, sí es de otro tema. Y si tú has aprendido español o estás aprendiendo español, si hablas inglés o si hablas, no sé, cualquier idioma, déjanos en los comentarios qué es lo que más difícil te ha parecido. Y si hablas inglés y estás aprendiendo español o aprendiste español, cuéntame qué tan difíciles te fueron los artículos. Eso es algo que me interesa saber porque no estoy seguro. De pronto son más difíciles de lo que me imagino. Entonces, déjanos saber abajo. Entonces, la pregunta o lo curioso aquí es que ¿por qué se considera el español como un idioma fácil de aprender con todos estos temas de por medio? O pues, ¿tú consideras que el español para ti fue fácil? Fácil. Yo creo que ningún idioma es fácil. Debería ser un idioma... Comparado al inglés, por ejemplo. Para mí más fácil es español. ¿Y por qué
con todo este tema te pareció? O pues, incluso para las personas que hablan inglés, en las listas oficiales del español se considera un idioma fácil, a pesar de no ser de la misma familia del inglés. Ya. ¿Por qué crees que ¿Sabes qué se yo considera pienso? fácil? Yo pienso que todos esos problemas que uno tiene en aprender la gramática, o la mayoría de esos problemas, son un tipo de problema que si tú no lo sabes usar, igual te entienden. Ujú, Tú puedes hablar sin saber todos los tiempos pasados. ujú. Yo hablaba mucho tiempo solamente usando Pasado simple. pasado simple. Ujú. Tú puedes hablar sin usar subjuntivos. Te entiende todo el Sí. mundo. Tú puedes hablar sin saber la concordancia de tiempos. Sí. Yo decía, él me dijo que no viene. Ujú. Todo el mundo sabe que lo digo mal, pero todo el mundo sabía lo que Sí. yo... Solo suena quería un decir. poquito raro. Ajá. Si no, Y tú puedes hablar definitivamente sin usar los artículos. yo creo que hay personas... Suena raro, pero Sí, yo creo que hay personas que viven... casa está vacía. ¿Qué? Creo que hay personas que viven en España y en Colombia por años y años y años y no les interesa. Sí, y hablan así. Y hablan así y, O sea, y no, hay, no y te no tienen impiden, problemas. Sí, no te impide la impide todo, comunicación. no te impide que te entiendan. Yo creo que eso influye mucho. Y realmente a ti por mucho tiempo no te interesó Ujú. eso como Sí, de mirarlo, no, entonces, no. y no... Con el no- tiempo te empieza a chocar porque tú empiezas a hablar sabiendo que hablas mal. Sí, ya todo Yo el mundo ya habla. empezando Ey, una oración, ya empezando la oración sabía, ay, sí, la voy a decir dije mal. esto mal. Esto. O cómo lo digo Ujú. para evitar el... Sí. ¿no? Sí. Pero cuando eso empieza a preocuparte, lo más probable es que ya estés listo para realmente comenzar a aprender eso y Sí. no te sea como tan complicado. Sí, me parece que en general es verdad, todas estas cosas no son muy necesarias para aprender español. Incluso si estás escuchando el español, no tienes que saber toda esta teoría. Dices, sonó raro, ese verbo lo conjugaron de una manera extraña. Da igual. Tú Sí, reconoces, igual Sí. reconoces el subjuntivo de cuál verbo viene. Sí. Reconoces que viene de tener. creo que es mucho más cansón, algo como las declinaciones en eslovaco, en donde si tú no declinas correctamente, yo creo que es igual o más difícil que las conjugaciones en español, Más difícil. pero si tú no declinas bien, entonces pasamos de que yo le di el pan a ella me dio el pan a mí, inviertes el significado de la oración completamente. Impide. Entonces, Entenderla. eso sí impide comunicación. Entonces, a diferencia de eso, definitivamente los problemas del español son de forma, Sí. pero no afectan la comprensión. Ujú. Eso es, yo creo que eso es lo cual puede significar para los que nos escuchan y nos ven que tal vez pueden relajarse un poquito Sí, y no tener tanto miedo y tanta preocupación por saber totalmente bien o saber bien la gramática. De verdad, saber pueden exactamente empezar- dónde va un artículo. Sí, puede empezar a Sí. hablar sin los artículos, sin saber el subjuntivo y sin saber todos los tiempos. Ujú. ¿Sí? Pueden, en español, sí. Entonces, sí, Ujú, eso es. Ujú. Ujú. Entonces, espero que este video te haya gustado. Espero que te sientas un poquito más tranquilo al respecto de que, bueno, estoy aprendiendo español, pero no tengo que aprender todas estas cosas difíciles para que me entiendan. Y realmente tampoco las tienes que aprender para entender tú a los demás. Yo hoy en día estoy comenzando a estudiar un poquito más conscientemente la gramática del japonés. Y está siendo algo muy chévere, lo estoy disfrutando Ay, mucho. yo estoy disfrutando también. sí, Estudiar la gramática del Exacto, español. sí. La estoy estudiando en japonés. Ujú. Y es muy interesante y es muy bacano porque son todas cosas que yo ya he escuchado mucho y que ahora me explican exactamente cómo funcionan, pero es hasta ahora. Mi japonés es avanzado, Sí. realmente lo es. Yo sí. también llegué a estudiar Am, la gramática de español después de 20 ya tener años español después. avanzado. Ajá. Entonces, esto es algo que puedes dejar para luego, si no te interesa. Si es algo que te llama la atención y te interesa desde el comienzo, genial, ¿sí? Si te lo aprendes desde el inicio, entonces después habrá menos
menos necesidad de desaprender hábitos malucos. Lo cual me pasa. Que sí, pero aunque no lo hagas, no te va a afectar mucho en general. Exacto. Entonces, déjanos un like si te gustó el video. Si quieres ver más videos como este de discusiones en español sobre el español, da clic en nuestra playlist al respecto que tenemos allá. Y suscríbete a nuestro canal. Subimos videos como este, muchos más, muy a menudo. Y subimos historias cortas en español sencillo. Subimos vlogs de viaje que son también como un nivel intermedio. Entonces, síguenos si te interesa. Y si no, en cualquier caso esperamos que te haya gustado. Déjanos en los comentarios qué es lo que más difícil te ha parecido a ti de aprender español. O incluso, si eres hispanohablante y viste todo este video, ¿qué crees tú o qué has visto tú que le cuesta más a las personas que están aprendiendo español alrededor de ti? Y te veremos en el siguiente video.